Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Ocampo, soy profesor de la Universidad Autónoma de Occidente y mi formación ha sido básicamente en el campo de la filosofía. Ante la pregunta ¿qué es la ética? Podemos decir que la ética es un campo de la filosofía que se encarga de reflexionar de una manera racional y crítica sobre las acciones humanas desde la perspectiva de lo normativo, es decir, en qué medida cada una de nuestras acciones están soportadas o fundamentadas en una serie de valores, principios y normas, las cuales a su vez son inculcadas desde nuestra educación, desde nuestra sociedad. Lo importante para la ética entonces como ejercicio reflexivo es analizar diversas normas de comportamiento para lograr fundamentar el sentido de nuestras acciones y que realmente estén vinculadas con una serie de valores de tal manera que se logre con ello alcanzar los fines de la sana convivencia. Por otra parte, en relación con las clases de ética, pues hay diversas formas de clasificarlas, pero a grandes rasgos podemos hablar de las éticas deontológicas y las éticas teleológicas. Las éticas deontológicas son aquellas que están basadas en los deberes. Y por otro lado, las éticas teleológicas son aquellas que apuntan a fines. Entonces, es posible ver diversos sistemas de pensamiento, algunos enfocados en una dirección u otra. También es importante a la hora de clasificar el pensamiento ético y de hablar de clases de ética, que nosotros podemos mencionar, por ejemplo, la ética en sentido normativo o la ética en sentido meramente descriptivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de la ética en sentido normativo o prescriptivo, estamos hablando de diversas teorías éticas que pretenden explicar las acciones humanas. Por su parte, cuando hablamos, por ejemplo, de éticas descriptivas, simplemente estamos pensando en un campo del conocimiento dentro de la reflexión ética que se encarga, como su nombre lo indica, de describir ciertos comportamientos sociales o culturales sin necesidad de categorizarlas como buenas, malas, correctas o incorrectas. También en el campo de la reflexión ética se habla mucho de la metaética. La metaética es preguntarnos por el sentido de algunos conceptos propios del lenguaje moral. Por ejemplo, en qué se soporta la noción del bien moral, en qué se soporta la noción del deber, de la justicia. Entonces, cuando analizamos el sentido del lenguaje moral, estamos en el campo de la metaética. Y también se suele hablar de la ética aplicada, que es cómo muchas concepciones y principios éticos pueden llevarse a un campo específico de acción, ¿sí? Como por ejemplo el caso de la medicina, del trabajo de los profesores, de diversas carreras y profesiones. Y en ese sentido, la ética aplicada consiste básicamente en pensar lo ético y los problemas éticos desde contextos muy definidos. Con relación a la historia de la ética se pueden decir varias cosas. Pues básicamente la tradición ética occidental surge en la antigua Grecia, con las reflexiones de autores como Sócrates, Platón y más adelante Aristóteles. Con Aristóteles tenemos nosotros un cuerpo de pensamiento sistemático
e inclusive él escribió algunos tratados y obras sobre ética, y gran parte de la historia de la ética se debe a las reflexiones de estos primeros autores. Después del periodo antiguo viene el periodo helenista. Entonces, en el periodo helenista encontramos éticas de diversa naturaleza, como por ejemplo la ética estoica. Entre los autores que trabajan estoicos, pensadores estoicos, está Séneca. El estoicismo es una corriente de pensamiento que básicamente nos da una serie de directrices, de reflexiones sobre la felicidad, sobre la muerte, el sentido de la vida, la convivencia social, diferentes tópicos y cuestiones que le permiten al individuo comprender para qué sirve la ética en su vida cotidiana. En el periodo antiguo y también en el periodo helenista hay las éticas como por ejemplo la ética epicureísta, que como su nombre lo indica, fue promovida por Epicuro. La ética epicureísta es una ética hedonista que consiste en afirmar que lo bueno es el placer y lo malo es aquello que nos genera dolor. Más adelante, en el periodo medieval, nosotros encontramos que la ética está muy emparentada con las reflexiones de carácter religioso y teológico, porque ya la influencia del cristianismo así fue mucho más marcada, fue creciendo a lo largo del mundo, extendiéndose. De la ética se fue vista influenciada por este tipo de corrientes religiosas. Entonces encontramos, por ejemplo, éticas cristianas y de corte teológico de diversa naturaleza, por ejemplo la ética de San Agustín, más adelante la ética de Santo Tomás. Son reflexiones que tienen como fundamento de la acción moral, por ejemplo, la divinidad, la concepción de pecado, la concepción de salvación, de bienaventuranza, cómo lograr la realización humana, pero de tal manera que nuestras acciones sean consecuentes con los mandatos divinos y reflexiones de esa naturaleza. Más adelante viene un periodo muy interesante en la historia de la ética, que es cuando surge la modernidad. La filosofía moderna aproximadamente se da a partir del siglo XVI. Durante ese siglo, lo que es siglo XVII, siglo XVIII, que es el periodo de la Ilustración, surge una gran cantidad de reflexiones, de concepciones éticas, como por ejemplo la ética de Spinoza, la ética de Kant, el pensamiento ético de David Hume, de Schopenhauer, pues autores de diversas nacionalidades, alemanes, ingleses, franceses, entre otros, y cada uno se encargó de ofrecerle al mundo un sistema de pensamiento ético desde varios principios. Por ejemplo, la ética de Spinoza es una ética centrada en el desarrollo del potencial humano, ¿cierto? En el desarrollo de todas esas cualidades que tiene el individuo, de manera que, por ejemplo, cuando uno analiza la ética de Spinoza, es muy importante no solamente el desarrollo de la racionalidad, sino también de la afectividad, ¿sí? A veces se dice que la ética de Spinoza es una ética vitalista. La ética de autores como por ejemplo John Stuart Mill es una ética utilitarista. Por ejemplo, Mill decía que el principio moral por excelencia es buscar la mayor felicidad para el mayor número de personas posibles. Esa es una forma de utilitarismo propio de la ética moderna. Otra ética muy importante en la modernidad es la ética kantiana. La ética kantiana es una ética que se basa en el cumplimiento del deber. Tú debes obrar correctamente desde una recta intencionalidad, desde una buena voluntad, independientemente
de las consecuencias o resultados de tus acciones. La ética de Schopenhauer, que es también del periodo moderno, reacciona a la ética kantiana diciendo que el principio de la moralidad es la compasión. Y así hay otra gran variedad de corrientes que bien vale la pena estudiar en detalle. Luego vienen las diversas corrientes del pensamiento ético contemporáneo, ¿no? Por ejemplo, la ética de Max Scheler es una ética basada en valores. Él distinguía diversos tipos de valores. Por ejemplo, además de los valores morales, existen los valores estéticos, los valores de lo útil, los valores religiosos o espirituales, los valores intelectuales. Entonces, con razón se dice que la ética de Scheler, dentro de las éticas contemporáneas, es una ética material de valores. Hoy por hoy está pegando mucha fuerza las éticas discursivas o dialógicas que han sido construidas por autores como Habermas, ¿no? Un alemán, y Karl Otto Happel. Ellos han trabajado muy de la mano en un proyecto que es la ética discursiva, que consiste en afirmar que realmente el pensamiento ético se construye a partir del discurso, de la acción, de la comunicación, en la cual los diversos actores afectados entran en una serie de ejercicio, ¿sí?, de diálogo, de escucha activa, para lograr resolver diversos tipos de situaciones, tratando de comprender al otro de tal manera que se llegue a consensos, acuerdos, y de esta manera llegar a dar soluciones a diversas situaciones realmente de una manera incluyente. Bueno, hay muchas teorías, pero esto a grandes rasgos lo que ha sido la historia de la ética, pero realmente ha sido muchos los autores, los enfoques que bien vale la pena estudiar en detalle. Con relación a la ética profesional, podemos decir que tiene sentido desde la perspectiva de la ética aplicada. ¿Por qué es importante qué es la ética profesional y por qué es importante en nuestra época? La ética profesional es una reflexión crítica, analítica, sobre el quehacer de las diversas actividades humanas. Nuestras sociedades actuales son sociedades en las cuales el ejercicio de las profesiones juega un papel muy importante. Por ejemplo, los abogados, los profesores, los médicos, ¿sí?, los psicólogos, los ingenieros, los comunicadores sociales. Todos tienen una función social muy importante que cumplir en nuestro mundo, en nuestras regiones, en nuestras comunidades. Entonces se necesita una ética profesional que de alguna manera u otra permita orientar el sentido, la misión y la filosofía de las carreras, de tal manera que ellas se conviertan en promotores de bienestar social. Entonces, cuando se habla de ética profesional, se habla, por ejemplo, de códigos de ética, se habla de una normatividad, se habla de principios, ya sea a nivel de organizaciones, de empresas, de instituciones, de gremios, buscando dar un orden, buscando dar una orientación a los profesionales para que encaminen sus carreras de la manera más productiva y útil posible, entendido aquí lo útil y lo productivo como ese compromiso con responsabilidades morales que contribuyan al desarrollo de las sociedades y por supuesto también a la propia realización humana. Entonces, la ética profesional, y ya para terminar, está muy relacionada con la ética personal. Realmente la ética es un ejercicio del individuo, es un ejercicio de responsabilidad individual, de toma de decisiones individual. Pero esa toma de decisiones necesariamente también pasa por tener en cuenta a los otros, la sociedad en la cual nos desenvolvemos. Entonces,
no se trata de hablar de la ética del individuo por ahí aislado, sino que toda ética va necesariamente acompañada de tener en cuenta al otro, a los demás. La ética básicamente tiene esas dos caras de una misma moneda. Por una parte, el aspecto de la toma de decisiones del individuo, su proyecto de vida, cómo contribuye la ética al desarrollo de las propias potencialidades de cada persona, pero por otro lado, cómo la ética está estrechamente relacionada con el proyecto de convivencia, ¿sí?, con la vida en sociedad, en comunidad. Entonces, esos dos elementos, la parte individual personal y la parte social, son en realidad las dos caras de una misma moneda, ¿sí?, que básicamente es el universo de la reflexión ética. Finalmente, y a manera como de conclusión, podríamos decir que hoy en día pensar cuestiones éticas es fundamental, porque nuestras sociedades son sociedades en las que hay diversos retos, diversos conflictos, diversos tipos de problemas. Entonces, gracias a la ética, yo puedo de alguna manera u otra analizar estas situaciones y ver cómo desde la educación y desde mi responsabilidad individual puedo aportar a la construcción de un mejor mundo. Un mundo en el cual se trata de ser no solamente excelentes individuos que asumen responsabilidades, sino también seres que en su ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito profesional, pueden dirigir su vida, sus acciones, por medio de valores, por medio de principios de bienestar y de construcción, tanto colectiva como personal. Muchas gracias.